Estamos en 1 Timoteo capítulo 4. Venimos hablando sobre el tema firmes ante la apostasía. Es nuestro tema. Firmes ante la apostasía. Ruego a los hermanitos que estemos allí, allá en Biblia, si tenemos Biblia, por favor, ayudemos. Hermanitos, Elvin, por favor. Hermanitos, Roberto, ayúdenme. Primero Timoteo capítulo 4. Leemos del verso 9 hasta el final. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 9 al final. Dice la gloriosa, santa y bendita palabra de Dios. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor nuestro Dios añada bendición. Amén, nuestro Dios. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, nos gozamos grandemente en tu presencia. Gracias por el honor de podernos reunir para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, oh Dios, por todos los presentes. En una forma especial te damos gracias por las visitas. Gracias, mi Dios, porque sintieron en su corazón estar con nosotros para juntos alabar tu nombre, oír tu palabra, pasar un tiempo, oh Dios, de compañerismo especial con tu pueblo. Gracias, mi Dios, por tu palabra que nos das en esta noche. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija a través de ella, nos enseñe y ponga esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y nos ayude, Señor, a vivirla, ponerla en práctica. En tus manos nos encomendamos, Señor, danos una actitud reverente, humilde, sumisa, atenta a la voz de tu palabra. Y con toda humildad te ruego, Dios, por favor, usa a tu siervo para tu gloria. Se lo ruego, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este pasaje es todo un llamado, todo el capítulo 4, un llamado a mantenerse firme, a fortalecerse en el caminar de la vida espiritual. Allí
allí la palabra del Señor llamó la atención a los creyentes, diciendo el verso 1, 2, 3, que vendría un tiempo donde muchos apostatarían de la fe. Gente que alguna vez estuvo o aprendió, pero pronto otro reventó con la verdad, reventó con la fe, con la iglesia, no sé, y se apartaron siguiendo enseñanzas y doctrinas extrañas que Dios nos enseña en la palabra. Entonces, esos 3 versículos llaman al creyente a cuidarse de esas cosas, porque a veces esas cosas influyen, y al creyente únicamente le debe influir la verdad de la palabra de Dios, y debe dejarse guiar no por lo que dicen allá, sino por lo que Dios dice en su palabra. Dice Romanos 10:17, como un pasaje conocido por todos: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 3:17. Y después dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. ¿Qué cosa? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, el objetivo que Dios persigue a través de la palabra. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo lo hace Dios? A través de la palabra. Lea la palabra, medite en ella. Por favor, leer y meditar deben ir juntos. No es solamente leer, sino meditar sobre lo leído. ¿Qué Dios quiere enseñarme? ¿Qué debo aprender? ¿Qué cosas deben ser parte de mi vida? Y entonces hay ganancia. Amén. Entonces, Dios llama la atención allí a los creyentes a que se cuiden y se aferren a la palabra. Que no entren en discusiones sobre temas. Muchas veces la gente se enfrasca en opiniones. Y es que a mí me parece, que yo creo, eso no cuenta para nada y no sirve para nada. Tenemos que decir la palabra de Dios dice. La palabra de Dios enseña. Y esa será la última palabra de toda discusión. ¿Qué cosa? Lo que Dios dice en su palabra. Porque el mundo está lleno de opiniones. Y eso nos lleva a veces más que a que la gente se blasfeme, a que la gente se enrede, y a que la gente crean en los hombres y no en Dios y su palabra. Y ahí hay que cuidarse. Entonces, la palabra del Señor nos venía enseñando allí en el verso 6 que debemos enseñar la palabra, lo que Dios enseña en su palabra. Dice ahí el verso 6, si esta cosa enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has leído. Amén. Es lo que hay que enseñar. Aunque es una carta pastoral, expliqué, la Biblia no es para los pastores, es para todos los creyentes. Amén. Aunque hay momentos específicos y así lo deben recibir los pastores, tal como Dios le está proponiendo. Pero los creyentes pueden leer y aprender. ¿Sí? De hecho, los creyentes son invitados a aprender de la enseñanza y forma de ser de los cielos. Así dice Hebreos capítulo 13, verso 7, donde llama a imitar, pero el siervo de Dios no imita más que a Cristo y lo que enseña su palabra, y de ello aprenden los creyentes. Amén. Así es que la escritura como palabra de Dios beneficia a todos. El desafío del siervo de Dios es predicar la verdad, la sana doctrina, y llamar la atención. Verso 7, desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. No entremos en temas allí de discusión sobre asuntos religiosos, eso no lleva a ninguna parte. Dice el Señor que en vez de dedicar el tiempo a esas cosas,
nos ejercitemos en la piedad. ¿Sí? ¿Cómo se ejercita un creyente en la piedad? A ver. Y yo preguntara cómo se ejercita un ciclista para la carrera. Entrenando. Pedaleando. Subiendo cuestas, bajando. Sí, ahí se entrena y se prepara y se capacita. ¿Cómo se prepara o se ejercita un creyente para la piedad? Disponiéndose y sacando tiempo. Dedicándole el tiempo que corresponde a la vida espiritual. No hay nada más importante en la vida del creyente que su vida espiritual. Todo lo demás es perecedero, es pasajero. Pero lo espiritual cultiva una vida con Dios. Entonces nos ejercitamos de qué manera en la oración. Amén. No dejes de orar, por favor. Necesitamos todos los días hablar con Dios, contarle la realidad que nos rodea, que nos envuelve o que ha tomado nuestras emociones, nuestros sentimientos y derramar todo eso delante del trono de la gracia. Porque en nuestra vida suceden cosas que usted y yo no podemos resolver, pero Dios las puede resolver todas. Para Él no hay nada imposible. Entonces es importante orar. Amén. Uno lee en Lucas 18:1, la primera parte de ese versículo, dice, y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Esa misma idea está en Colosenses 4:2. Orando en todo tiempo. En 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Y hay un llamado constante a la oración. Y algo distinguió a nuestro Señor Jesucristo es que antes de cualquier decisión, por ejemplo, antes de elegir los 12, se retiró a orar. Y después que oró, llamó a los 12. Estaba oyendo. Y cada vez que el Señor estaba y predicaba, se retiraba a orar. ¿Creen ustedes que Él necesitaba orar? Pero usted y yo sí necesitamos orar. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Dios quiere que todos los días usted saque un ratito para hablar con Él. Tal vez no tiene nada que pedirle y eso sería buenísimo, pero tiene mucho para agradecerles y decirle, Señor, estoy agradecido si te levantaste por la noche, por el nuevo día, por la salud, por la vida. Ponerle ese día en sus manos, el hogar, la familia. Amén. Entonces necesitamos orar. Es una forma de ejercitarse en la piedad. Necesitamos leer la palabra. ¿Cuándo, pastor? Cuando vamos a la iglesia, no todos los días. Lea lo que entiende y lo que no entiende, que la palabra de Dios tiene la virtud de explicarse a sí misma. No lo lee y déle tiempo y de repente en su lectura queda sorprendido, mira, aquí explica aquello. Hay un texto muy conocido, lo ponemos en la tapas de la Biblia cuando regalamos una Biblia y estamos hablando de Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué va a suceder? Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Entonces es importante la meditación con la palabra. La oración y la palabra forman el diálogo perfecto entre el creyente y Dios.
Usted le habla a Dios a través de la oración y Dios le habla a usted a través de la oración. Y eso hay que cultivarlo todos los días. Allí nos ejercitamos espiritualmente. ¿Qué más ejercicio espiritual necesito? Necesito congregarme. Necesito congregarme. Hemos hablado mucho de eso. Dios nos da 24 horas por día, ¿sí? El horario de trabajo varía entre persona y persona, pero hablando legalmente, la ley establece 8 horas de trabajo, a lo sumo 10. Se espera que cada quien duerme por lo menos 8 horas. ¿Sí? ¿Cuántas llevamos? Y hay que pasar un ratito con la familia también. Sí, de acuerdo. Pero tiene que hacer un tiempo con Dios. Y ese tiempo con Dios no solo tiene que ver con la vida sola con Dios, donde ora, lee la Biblia y pasa un tiempito con Dios antes de salir a emprender las cosas del día, sino que también en ese tiempo de Dios están los cultos. Los cultos es una propuesta de Dios para crecer, para aprender, y yo debo aprovecharla. Todas estas cosas se ejercitan espiritualmente. Dios quiere que usemos tiempo para servirle, para testificar de Cristo. Todo esto, hermano, nos ejercita espiritualmente. Dice el verso número 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué significa eso? No es que no es de provecho, sí es de provecho. Pero por más que le hagamos al cuerpo, un día va a ir al polvo. No hay quite. Es la realidad de la vida. Cuídese que necesitamos estar bien, ¿verdad? Pero no olvide que el cuerpo un día va al polvo. Entonces hay cosas más importantes que este polvo, que este cuerpo, y es tu vida con Dios. Y esa hay que enriquecerla, hay que fortalecerla. Dice el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Es decir, es de mucha bendición. Ocuparse en las cosas espirituales es de mucha bendición. Mire, hay cosas que el dinero no compra, tales como la paz, el gozo, ¿sí? La comunión con Dios, una vida espiritual fortalecida. Eso no se compra con dinero, se cultiva en una relación con Dios, ¿sí? Y tiene gran aprovechamiento. ¿Por qué? Porque alguien que se ejercita en la piedad tiene una vida rendida a Dios, confiada en el Señor, sus cargas están en el Señor, y entonces no tiene por qué andar tenso, cargado, ¿verdad? Porque ha puesto sus cosas en las manos del Señor. Para eso es la oración, ¿no? Sí, amén. Para descargar delante del Dios Altísimo. Y Dios quiere que usted esté bien, amén. Física y emocionalmente quiere que esté bien, y espiritualmente. Dice la palabra del Señor que tiene promesa de esta vida eterna. La semana pasada estuvimos viendo que la obediencia a Dios y su palabra ayuda aún a nuestro cuerpo físico, donde somos librados de muchas cosas. Una vida con Dios nos libra no sé de qué cosas allí afuera, en el mundo del pecado. Nos libera de cargas, de tensiones. La comunión con Dios es sumamente importante. Y dice que tiene provecho en esta vida presente y en la venidera.
Hay que entrar al reino de los cielos bien gorditos, espiritualmente, bien alimentados, en una genuina, viva y sincera relación. Amén. Sí, amén. Dice el verso 9. Que esa palabra que se está dando es palabra fiel. ¿Qué significa eso? Bueno, prueben a Dios y su palabra a ver si las cosas son como Él dice o no. Hay un desafío allí en creyente. Pruebe a ver si Dios es fiel. A ver si su palabra se cumple. A ver si los beneficios que nos muestra la palabra se dan. Cada creyente por sí debe probar. Yo quiero hacer una respuesta introspectiva. ¿Le ha bendecido usted la palabra? Amén. ¿En qué forma lo ha hecho? Espiritualmente, emocionalmente, físicamente. La palabra se cumple en todo su extremo. Palabra fiel, ¿qué es esta? Y digna de ser recibida por cuánto. Que reciben la palabra, van a encontrar los beneficios de la palabra. Aplique su corazón a la palabra y verá la gloria de Dios. Dice el verso número 10, y por esto el verso 10 habla del trabajo que hacen los siervos en favor de la vida espiritual de los creyentes. A veces los pastores se desgastan en su trabajo, cuyo único objetivo es ayudar a los creyentes a ejercitarse en la piedad, a crecer en Cristo, a librarlos de doctrinas y enseñanzas cerradas. Dice el verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por predicar la verdad, por desenmascarar el engaño, por ayudarle a usted a que no caiga en las trampas del enemigo. No te tratamos. Y hay veces, dice este pastor, que hay veces parece que lo vamos logrando y se vino todo al suelo y hay que empezar de nuevo. A veces trabajamos como un creyente y parece que sí, ahora sí, y no es cierto, y va de nuevo. Pero es un trabajo incansable. Nuestro gran desafío como siervos es hacer aquello para lo cual Dios nos mandó, para aquello que Dios nos llamó. ¿Para qué nos llamó Dios? Para pastorear a su pueblo, para enseñar a su pueblo, para guiar a su pueblo, para instruir a su pueblo, para preparar a su pueblo para su pueblo santo. Que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Y entonces se hace un trabajo, hermano, donde buscamos afirmar su corazón en la fe en el Dios vivo, como dice el texto, en el Dios viviente. Que usted allí esté firme, fuerte, asido, que nada lo desvíe, anclado en la palabra para que el engaño no lo ruegue. Allá dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo 4, versículo 14. ¿Por qué trabajamos? Tal vez leemos un poquito allí, leamos versos 11, 12 y 14, por favor. O leamos del 11 al 14.
Dice allí, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces el Señor preparó un equipo para trabajar en favor de su obra. Sí. Y dice el verso número 12, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué se trabaja? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, formamos a los santos para que los santos juntos todos trabajemos en el desarrollo de la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere? La edificación de la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, donde quería llegar, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. ¿Entienden por qué trabajamos? Buscamos creyentes firmes, fieles, consagraditos. ¿A quién? ¿Al pastor? No, a Dios. Dios fue el que le amó a usted. Dios fue el que dio a su Hijo bendito para rescatarle a usted del pecado y concederle la bendición de una nueva vida. Dios fue el que lo reconcilió con Él a través del sacrificio de la cruz. Le trajo y le dio el honor de ser su Hijo, de ser parte de su iglesia. Y a muchos que sirven ser parte de los servidores suyos dentro de su obra. A Él debemos exaltar, a Él debemos darle la gloria, a Él debemos seguir, a Él debemos obedecer. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que los siervos trabajan por el bienestar de los santos. Si hay algo personal con algún santo, es un asunto de Dios con usted, no el pastor con usted. Están. Nunca me he interesado cómo vive usted, qué cosas hace o no deja de hacer. Eso no es competencia mía, es competencia de Dios. Dios sabe cómo eres, cómo vives. Y en base a eso le da la palabra al siervo para predicar. Y de repente el siervo de Dios predica y de repente te topas un poco de gente allá a la salida saludándole y algunos dicen, pastor, tómelo yo a mí. Le digo yo, amén. Yo no sé qué Dios le echó a usted, pero amén. Porque yo no les conozco, no. Como dijimos, cualquier asunto es un asunto personal de Dios con usted, porque Dios es el que quiere que usted le siga y obedezca. Yo cumplo la parte del pastor de llevar la palabra, de guiarle, de aconsejarle, de orar por usted, de animarle, motivarle, amén. Pero su vida es un asunto con Dios. Dios con usted. Amén. Y debe seguirlo obediente. Y oren por los pastores. Porque a veces la tarea es difícil. Ahora compartía con el hermano Roberto allí algo que dice Ezequiel, porque nos encontramos ante esa realidad. Y Ezequiel dice que hay veces la gente oye o no oye. Y se tornan más religiosos que otra cosa. Un consejo, no sean religiosos más. El mundo está plagado de religiosos.
Seamos creyentes que quieren obedecer a Dios. Amén. Vamos a eso. Y estaremos bien y Dios se agradará de nosotros y veremos su gloria, sus bendiciones. Recuerde esto, no hay nada más rico en la vida que sentir que estoy bien con Dios. Y hay que buscar eso. Recuerde que aquí está un texto, ejercítate para la vida. Amén. Entonces el Señor le decía a Ezequiel, espero que aquí no haya ninguno de los que enfoque a Ezequiel, pero leamos para todos, ¿verdad? Dice Ezequiel capítulo 2, verso 1. A ver si lo buscamos, por favor. ¿Quién es de Israel? El pueblo de Dios. ¿Quién es la iglesia? El pueblo de Dios. Amén. Pero ¿cuál era la actitud del pueblo de Dios hacia el mensajero de Dios, hacia el profeta Ezequiel? Dice el capítulo 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre sus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente que rebelde, que se rebelaron contra quién, contra el profeta, contra el pastor, contra Dios. Cuando hay oposición a la palabra, cuando no se oye la palabra, cuando se sigue haciendo lo que uno quiere por encima de la palabra, entonces el asunto es con Dios, ¿verdad? La vida espiritual, ¿con quién es? Con Dios. Es un asunto personal con Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te he puesto, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro e empedernido corazón. Y le dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que Dios tuvo su mensajero, que Dios tuvo su profeta. Lo escucharon, no lo escucharon, no menospreciaron, lo cuestionaron, se burlaron, allí estuvo el mensajero de Dios. Eso enseña la palabra. Y cada quien es responsable de la palabra que hace con ella. Se la echa a la espalda o la pone en su corazón. Ya dice la palabra del Señor en el Salmo 49, creo esa únicamente existe, donde dice que se echaban a la espalda la palabra, y en lenguaje tipo significa eso, que le respalda la palabra. Sí, tristemente, y eso es una osadía, y es una actitud blasfema, porque no es un hombre que nos habla antojadizamente de lo que él ha escrito, sino Dios a través de la palabra, cuyo objetivo es bendecirnos y ayudarnos. Salmo 50, 17. ¿Lo tienes? Por favor, léelo. Dice, pero el malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Está oyendo? Gente que echa de espalda la palabra y siguen siendo el mismo, no hay cambios en sus vidas, no tienen un buen testimonio, más bien son tropiezos de repente al evangelio o otro, y eso es horrible, porque se espera que el que está en Cristo nueva criatura es, la cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Dice más allí Ezequiel capítulo 2, versos 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni teman delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, y come lo que te doy. ¿Qué significa eso? Que no se acomode. Muchos pastores se acomodan a la conveniencia, a los gustos de la gente, pero el siervo de Dios tiene que regirse por la palabra de Dios, porque fue escogido por Dios para hacer una obra, y su desafío es agradar a aquel que lo lee, predicando todo el consejo de Dios. Recíbalo o no lo reciba. El siervo de Dios tiene por desafío cumplir su tarea. Amén. Para la gloria de Dios. Y llamamos aquí en este sentido la atención para que oren por los siervos de Dios. Sí, amén. Por aquellos que fielmente se mantienen en la verdad y la sana doctrina. Por favor, apoyémoslos, respaldémoslos, estemos al lado de ellos, por favor. Porque permítame, el siervo de Dios es igual que cualquier otro creyente, que se cansa, se debilita, se entristece, y necesitamos allá como en el caso de Moisés, levantarle la mano. Sostenerlos significa sostenerlos. ¿Cómo sostenemos a los siervos de Dios? Orando por ellos. ¿Cómo los sostenemos? No haciéndole la guerra, sino estando al lado, trabajando con ellos. Leo dos pasajes más en ese sentido. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, versos 15 y 16. ¿Qué dice Dios que se haga con aquellos que se dedican al ministerio? 1 Corintios 16, 15 y 16. El verso 13 ya me llamado a velar, a estar firmes, a ser valientes y esforzados. El 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado a ¿qué cosa? Al servicio del Señor. Observe el 16 y aplíquelo a tu corazón. Por luego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan, no solo a los que dedican al ministerio, sino a todos los que ayudan y trabajan en favor de la obra del Señor, indicando cuán importante es la sujeción los unos a los otros. Pues trabajamos por la empresa más importante de la tierra, la obra del Señor. Y debemos todos unirnos en favor de la obra del Señor sin pelos, trabas o estorbos, unánimes, como dice el Señor, en una misma mente y en un mismo parecer. Y dice también 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué significa eso? No quiero que te diga en favor de la obra, hay que reconocerlo. Reconocer que son servidores del Señor, que están dedicando tiempos, talentos y esfuerzos en favor de la obra. Reconocerlos como siervos de Dios, como servidores de Cristo. Quiere que los reconozcamos. Será importante, porque entonces podremos trabajar con ellos si estamos claros de la obra de quién estamos llevando adelante. Y dice más la palabra del Señor: que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Qué significa eso? Los que lo dirigen, los que están al frente, los que asumen responsabilidad, los que os presiden. Hay que reconocerlos, apreciarlos, respetarlos, dar gracias a Dios por ellos, porque tienen un corazón para con el Señor, porque han decidido dedicar tiempo al Señor, porque a veces se meten en asuntos que otros no les darían y valientemente hacen lo que otros no hacen. Entonces la palabra del Señor dice allí que os presiden y os amonestan. Muchas veces son creyentes valientes que están dispuestos a hablarle a usted, a corregirle a usted, a llamarle la atención respecto a algo. No se incomode, no se enoje. Él no busca nada para él, está buscando su beneficio, su bendición. Pero muchas veces nosotros, cuando alguien nos habla, reaccionamos. En vez de haberle dado gracias a Dios por ese hermano que estuvo dispuesto a hablar con nosotros. El texto no es sino un llamado a mejorar las actitudes, por amor a la obra, por amor a los siervos. Dice el 13, que les tengáis en mucha estima. ¿Sabe qué significa eso? Hay veces que oímos y encuentran a dos personas y después con otro le dice: yo estimo mucho a esa persona. ¿Qué significa? Que esa persona es muy especial para él, que quizás es tan deuda, que si quizás algún momento lo auxilió. La palabra del Señor dice en nuestro texto: y que le tengáis en mucha estima. ¿A quién? A los que sirven en la obra, que los aprecien, que los valoren, que los reconozcan. Y dice además que les tengáis en mucha estima y amor. Oye, que los amen. Y allí explica por qué. Por causa de la obra que hacen. Es lo que pide el Señor. Y finalmente dice el texto: por causa de su obra. Y hay una frasecita que llama a un buen ambiente general. ¿Sí? ¿Qué dice? Tener paz con todos. Porque la paz debe caracterizar el desarrollo de la obra del Señor. La relación entre todos, la relación servidores y los que te benefician del servicio, en paz, buscando ir en armonía para la gloria de Dios. En nuestro texto, el Señor dice: palabra fiel es y digna de recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Y ahora sabe usted por qué sufre y padecen los pastores.
alguna vez allá en los inicios del ministerio, por circunstancias difíciles que había, mientras todos se iban a almorzar, muchas veces yo llegaba a mi casa a llorar, porque son cosas que surgen en el camino y cómo hacerlas. Y muchas veces los siervos de Dios padecen y sufren situaciones que no las pueden contar a nadie. Hay veces hablamos entre los pastores que hay cosas que solo se las puede contar a otro pastor y que solo otro pastor puede entender el corazón del pastor. Por la esposita que está a la par, que ya automáticamente nos conoce y llega uno y dice, ¿cómo le fue? Bien. ¿Cómo? En verdad. Y al rato llega otra vez. ¿Cómo está? Y así como que le ven la experiencia, ¿verdad? Gracias a Dios por las espositas de los pastores, vemos también por ellas. Porque si es una yuntita pareja, lo que le duele a uno, le duele al otro. Amén. Hermano, el tiempo se me fue, quiero terminar allí en el verso 10 para decir que seguimos la próxima semana. Que por eso mismo trabajamos y sufrimos robos, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Qué significa? Vamos para adelante. Nuestro Dios vive, sus promesas son fieles y verdaderas. El siervo de Dios tiene un gran honor de servir al Dios vivo. Y ese pasaje motiva a seguirlo haciendo contra viento y marea. Pero el desafío no es solo para el pastor, es para todos los creyentes. Hay que seguir adelante con la mirada puesta en Cristo, haciendo uso de los recursos de la oración, de la palabra, que muchas veces la palabra nos consuela. Allá dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Gracias a Dios por la palabra. Manténganse fieles, no dejen de congregarse, no dejen de orar, no dejen de leer la Biblia. Si pueden poner los dones y talentos al servicio del Señor, aprecien a los servidores, oren por ellos. Muchas veces tomarán decisiones y harán cosas que de repente, de buenas a primeras, a usted no le parece. Usted no está para luchar contra ellos, sino para orar por ellos. Que Dios Altísimo me lo siga bendiciendo. Gracias.